Bienvenidos. Ya está listo un café en la Ciénega. Un café en la Ciénega. Aquí te damos tiempo para que te prepares tu café. ¿Se te antoja un picón? ¿Un pan de mezcala? ¿Qué tal una gordita de jamay? Lo que quieras, pero disfruta mantenerte informado. Señoras, señores, ya es miércoles de chismecito, miércoles de un café en la Ciénega. Mi nombre es Luis Enrique Bermúdez y te invito a que te quedes con nosotros en esta hora porque se viene chismecito del bueno, chismecito de ese guapachoso que nos gusta. Hoy solo tendremos chismecito regional y nacional. Les iba a traer, señoras, señores, un chismecito internacional, pero corremos el riesgo de que nos consideren un café non grato en otros países, por hablar de políticas internas, precisamente de otras latitudes. Si ya sabemos que externar nuestra opinión siendo jefes de Estado puede provocar crisis diplomáticas, ¿para qué vamos y lo hacemos? Por cierto, un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue declarada, o bueno, están en ese proceso de buscar declararla persona non grata en Perú. También saludos a Perú. Así las cosas, jóvenes. Pero bueno, empecemos ya con este café en la Ciénega, que hay mucho chismecito por contar. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Y recuérdanos las redes sociales, por favor. Gracias, Quique. Pues aquí estamos muy bien, ya con días de lluvia, con días de calor, ya no entendemos el clima, pero aquí estamos muy bien disfrutando de un delicioso café, así haga calor, haga frío, esté nublado. Y las redes sociales, pues les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, ahí pueden escuchar y ver el programa totalmente en vivo y a todo color. Ahorita en vivo no tanto, pero sí lo pueden ver a todo color. Pueden también seguirnos en Instagram como @uncafenlaciénega, o igual pueden seguirnos en su estación favorita Radio UDG Ocotlán en el 107.9. Y pues también no quiero seguir sin saludar a nuestro gran y estimado Juan Carlos Salcido. Juan Carlos, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Estimado, quién sabe, pero pues Juan Carlos. Ya, que no escuché eso. Hola, ¿qué tal? Así bien. Carla, Kike, un gusto compartir micrófonos de nueva cuenta con ustedes en esta nuestra ya cabina virtual a la que pues nos estamos acostumbrando de una manera pues bastante, no sé, me está gustando lo que quiero decir al final del día. De alguna manera, un saludo a la audiencia, por supuesto. Y pues como bien lo dice Kike, mucho chisme a nivel internacional también, ¿por qué no decirlo? Eso de que dice de los presidentes non gratos, ya es herencia, ya venía de la anterior administración. Yo creo que nomás le refrendaron el título. Pero nomás quería que el comentario no pasara desapercibido. También ahí en Latinoamérica estamos regresando, yo creo, al siglo XX mediados, ¿no? Con los gringos amenazando con intervenir en nombre de la democracia en cierto país latinoamericano, Venezuela por ahí, pero bueno, ya saben que está de moda lo retro, yo creo que debe ser por eso, Lo vintage. Pero esperamos que no escale mayores, pero más allá de eso, vámonos con un poco más de lo local. Oye, Juan Carlos, esperemos que no escale a mayores porque dice el himno nacional que cada mexicano es un soldado para combatir. No. Y yo no sé si quiero. Mejor bueno, que dices mexicano y no mexicana. No, pero aparte no es aquí, es allá en Sudamérica. No, aquí estamos bien hasta eso. Hay que decirle a la doctora que ha sabido portar muy bien. Algo hay que reconocerle, le ha hallado el modo a nuestro vecino presidente anaranjado. Pero más allá de eso, hablemos un poco de la chisme local. Eso sí, bien lo decías, Carlita, la lluvia está un día que nos perdona y el otro no. Y lo han sentido mucho allá en San Martín de Sula. Un saludo para toda la gente que nos escucha de esta población, la más grande de aquí de Ocotlán, que incluso ya está también abierto el centro de acopio en DIF Ocotlán, en donde pues como siempre se piden alimentos no perecederos, aunque el DIF Ocotlán hizo énfasis en que incluso alimentos que sean del día están solicitando, ya que pues dan raciones para quienes se quedan en el albergue que está ubicado en la Casa Ejidal. Pues piden alimentos del día, ya que pues dan para quien se queda ahí, para quien no, o sea, hay mucho trabajo por allá.
Desafortunadamente pues las lluvias no perdonan, así que vaya, esa es la situación, pero la noticia no va tanto por ahí, sino porque pues hubo una rueda de prensa en la que hablaron de la actualidad, de cómo estaban las cosas, y pues preguntamos a la presidenta Daisy Nayeli Hernández, también por ahí estaban diversos servidores públicos, sobre qué alternativas podía haber para pues resolverlo de alguna manera, valga la redundancia, de manera definitiva, este tipo de situaciones que se sigan presentando. Y bueno, sabemos que no podemos luchar con la madre naturaleza, va a seguir lloviendo, el río Sula se va a seguir desbordando, eso es inevitable. Pero por ahí de pronto nos dijo algo muy interesante la presidenta de Ocotlán. Hay un programa de vivienda social, o están retomándose los programas de vivienda social. Hay uno a nivel estatal que comenzó en Jamaica, que también Ocotlán lo está gestionando. No se ha comenzado como tal, como ya en Jamaica ya están construyendo y todo. Y también hay un programa de vivienda social a nivel federal, que es aquí en Ocotlán. Sí, ya comenzaron con las gestiones y todo, ya no digo que comenzaron con la primera piedra, pero por ahí ya también está mucho más avanzado, y que pues dice la presidenta que se ha pensado, se ha planteado ofrecer que las personas de San Martín de Sula que viven en las zonas de mayor riesgo, que incluso son en zona federal, aunque bueno, por ahí está también la cuestión de que si estas personas viven en zona federal con todos sus papeles, bueno, ya saben que de pronto pasan ahí cosas irregulares. Pero el caso es ofrecerle a personas que viven en zona de riesgo, pues que se reubiquen. ¿Cómo verían ustedes esta cuestión? Pues siempre y cuando, perdón, Quique, sea con apoyo, pues sí, porque me imagino que sí les van a ofrecer apoyo, no nada más de ay, reubícate y ya. Y es que hay que pensar que en Sula pasan varias cosas. Una, pues tienen el río. Otra, también tienen un tren que pasa por ahí. Tienen cerca las vías del tren, según yo. Y otra también, pues tienen cerca la autopista, que si bien la autopista pasa, por decir, encima de la comunidad, pues no están exentos de que también cierta zona, ciertos metros cerca de la autopista también se considera zona federal. Entonces, pues, ¿qué les queda a la comunidad para evitarla? A ver, corrígeme, por favor, corrígeme. Bueno, antes de que se corrijan, no hay mucho margen, pues, eso sí. Antes de que se corrijan, creo que está pasando lo que ya vaticinábamos hace unas semanas en cuanto a las posibles soluciones. Ya lo habíamos hablado aquí la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo. ¿Qué haríamos nosotros si estuviera en nuestras posibilidades poder resolver o intentar resolver este tema, ¿no? Y lo primero, y creo que estuvimos de acuerdo los tres, fue pues zona federal. Respetemos el cauce del río, respetemos la zona federal, respetemos que aunque los niveles del agua están bajos casi todo el año, no vayamos a fincar ahí. También pasa otra cosa, que los niveles que normalmente no se hace como un nivel hacia arriba de donde se construye, o sea, se construye a nivel de donde está la calle, vayamos así a decirlo, no tengo la palabra técnica, ¿verdad? No soy arquitecto, pero bueno, creo que la reubicación, lo mencionabas tú, Juan Carlos, las paredes viejas o los muros viejos allá del Grullo, Jalisco. Exacto, entonces creo que sí es algo bueno, es algo positivo el que se esté planteando ya esta solución, porque ahí les va, aquí hay muchas opciones, pero hay una bipolaridad muy clara. Por una parte, quien está sentado en zona federal, pues la presidenta municipal puede dejar ese barco zarpar y decir, no es mi bronca. También es bronca de quien se asentó en zona federal, y la federación o el gobierno federal tiene que venirse a hacer cargo de ellos. Pero también el problema ya está, y los afectados son ciudadanos ocotlenses, y la presidenta de Ocotlán pues tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que tomar acciones. Creo que va por buen camino el hecho de ya platicarlo, el hecho de que ya está en la agenda pública, es un buen avance. Ahora sí, vamos a estar muy al pendiente, porque al temporal de lluvias le quedan 2-3 semanas si acaso, y después esperemos que no se olvide este tema. Esperemos que el próximo año no estemos contando y a ver en qué quedó lo que estábamos hablando el año pasado. Claro, y hay que puntualizar esto, lo dijo la presidenta a pregunta expresa, no es que ella haya traído el tema a la mesa, ¿no? O sea, es algo como que lo ha barajado, lo ha visto, no lo demos por hecho, y que también, si se ejecuta, sería ya que termine este temporal, y bien lo dices ahí, o sea, entonces hay que, pues, en mi caso y también en este programa como prensa, de alguna manera, es como que no se olvide
y que pues el siguiente año no simplemente reaccionar a las lluvias, sino como que estar un poco más preparados. Así que por ese lado, pues sí, hay que hacer también nuestra tarea por ese lado, ¿no? De que pues que bueno, ya no llovió, ya estamos todos felices, y que sea problema del siguiente año, pues no. Bueno, que al cabo el siguiente año también le toca a Daisy, a la presidenta Daisy. Entonces sí, lo más prudente sería en este momento a lo mejor tratar de mantener a las personas que están en el albergue, y cuando termine el temporal de lluvias, pues sí, entonces ya empezar a reubicarlas, porque ahorita pues que sigue lloviendo, no se podría. No lo demos por hecho, solamente una idea. Y también, y para no dejar pasar el dato, igual no sé si quieren comentar algo más sobre esta cuestión de la reubicación, pues hablaba de demoler un par de puentecitos que hay por ahí, que de hecho yo pensaría que no sé por qué están en usos, pues les llaman los puentes cuates, me parece, que con los que conectaban antiguamente con el Joconoxtle, porque pasamos en Martín de Sula, está el Joconoxtle y todos estos ranchitos. Ahorita pues ya está el puente a Santa Clara de Sula, que está grande, alto, moderno, y también, por así decirlo, por ir a la Tuna, el Joconoxtle, pues te desvías de San Martín de Sula y también hay un puente que pasa por arriba. Pues hay unos puentes antiguos chiquitos que pues simplemente en cualquier lluvia pues ya se desborda, así que esos también los piensan demoler, que yo creo que esa sería una solución o un movimiento mucho más rápido. De hecho, no me acuerdo de esos puentes. A ver, acciones hay un montón que se pueden hacer, y ojalá se empiecen a hacer una no solo que quede en pues una acción aislada, esperando que milagrosamente deje de haber el problema. Pero bueno, como les decía, chavos, es importante pensar que el problema va a seguir, que el problema va a continuar. Es importante pensar que el próximo año, si no hacemos nada, no va a cambiar las cosas, vamos a volver a ver este problema de inundaciones, y si las autoridades lo ven así, creo que se pueden tomar acciones. Pero bueno, no sé si hay algo más por agregar, Carlita, Juan Carlos, si ya queremos ir a la siguiente entrevista, viajar al pasado y hacer la entrevista, no sé, ¿qué dicen, muchachos? Yo solo espero que el siguiente año ya no tengamos que hablar de este tema. En efecto. Como mi deseo, lo que le voy a poner en la cartita al niñito Dios, que el siguiente año ya no hablemos de este tema. Hasta Newton, de preferencia. Pero bueno, muchachos, si no queda, bueno, sé que sí queda mucho tema por comentar, pero ¿qué les parece si vamos a un primer corte de estación y regresamos, porque también la entrevista presiento que se va a poner interesante? Vámonos a un corte y regresamos en un par de minutos. Estaremos locos, pero no cambiamos el café de la abuelita. Con piloncillo o miel, pero bien cargado. Seguimos en Café en la Ciénega. Desde el café con piquete de Atotonilco hasta el café de olla de los ranchos de Zapotlán del Rey, seguimos en Café en la Ciénega. Ya regresamos a un Café en la Ciénega, y recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de las vías de contacto. Tenemos Instagram, ahí nos puedes encontrar como Café en la Ciénega, o Facebook, también nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán. Nos puedes dejar tu mensajito y todo lo que gustes ahí. La semana pasada empezó un nuevo ciclo escolar. Miles, por no decir millones de niños empezaron su carrera académica desde el kinder. ¿Cómo te fue con todo esto? ¿Qué tal estuvo la madrugada para llevar a los niños a la escuela, a la primaria, a la secundaria? ¿Qué tal el tráfico? Cuéntanos cómo has vivido esta experiencia de iniciar pues el ciclo escolar, si vas empezando tú a llevar a los niños no sé, en sus primeras clases, o si estás retomando curso. Cuéntanos todo el chismecito. Y precisamente para hablar de la educación y del regreso a clases en este nuevo ciclo escolar y de los retos y oportunidades que esto conlleva, está con nosotros vía virtual el profe Miguel, repitiendo en este espacio, y quien seguramente recuerdas por haber estado en el programa Radio Aula allá por la época de la pandemia. Vaya, qué tiempos aquellos. Profesor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Enrique.
Buenas tardes, Juan Carlos, Carla, a todos allá, esperando que estén disfrutando de un cafecito. Saludarles con mucho gusto. Y sí, empieza un nuevo ciclo escolar y no solamente los niños, tampoco los maestros queríamos volver. No es verdad. Todos estamos felices en realidad de volver a clases. Hay un montón de retos, hay un montón de situaciones que hay que atender, acomodar los grupos, recibir niños. Debo decir que en este ciclo escolar, en la Secretaría de Educación Pública, ha establecido como uno de los retos el consolidar la nueva escuela mexicana, y hay mucho trabajo que hacer allí en torno a conceptos como la formación de comunidad. También ha habido, respecto a otros ciclos escolares, mejora respecto a la entrega de libros más oportuna, respecto a situaciones que estaban planeadas de diferente manera en otros ciclos escolares. Y esta vez, para mi grata sorpresa, ha habido mejoras en ese nivel de organización. Debo decir a su amable audiencia, a ustedes, le llaman disclaimer, ¿va? No estoy hablando yo en personalidad, en representación de la Secretaría de Educación, ni de órgano alguno. Estoy hablando solamente a título personal y para fines nada más de compartir mi experiencia con su amable audiencia, con su auditorio. Solamente compartir así mi experiencia. Pero sí, con mucho gusto, lo que pueda ilustrar, lo que pueda hacer para profundizar en estos temas. Juan Carlos, me iba a preguntar algo. Sí, me siento como en clase. Sí, levantamos la mano y todo. Claro, y eso que aquí está y ya me quedó a mí el tono, déjeme le digo, o sea, en cuanto veo, no dude, posiblemente hasta las tablas le pregunte. A sus órdenes. Sí, nada más, y eso que hay aquí también dos profesores presentes, Carlita y Quique, también le han entrado a iba a decir los trancazos, pero no creo que sea tan así en las aulas, o ustedes díganme. Mire, no, y es un tema sensible. Ya no podemos echar trancazos. Y no debemos. Resulta que ha habido una jornada, justamente el día de ayer. El día de ayer no lo sé. El 8 de septiembre. Ayer fue. El 8 de septiembre de este año, un juez ordenó a la Secretaría de Educación Pública que inscribiera en el calendario escolar una jornada de concientización en torno al maltrato infantil y el abuso sexual infantil. Esta jornada pues es emitida y me parece a mí muy necesaria y muy conveniente que se realice, pero sí, acabamos de tenerla. Entonces sí, normalmente los adultos nos acostumbramos a hablar de entrarle a los trancazos, por decir, entrar al trabajo, entrar a las cosas en las aulas. No es posible, no es conveniente, no es feliz usar esta analogía, Juan Carlos, porque efectivamente tenemos todo el compromiso del mundo, todos los docentes, de mantener un trato cordial, un trato amable y sobre todo de hacer cuanto sea posible para que nuestras comunidades, en nuestras aulas, pues prive un clima de buen trato para con los niños. Así es. Excelente la aclaración, profe Miguel. Que de hecho creo que sería un buen tema para profundizar, pero no sé si mis compañeros Kiki y Carla quieran tener una introducción un tanto diferente, ya que esa jornada, pues es algo que yo creo que aquí en la Ciénega desafortunadamente, pues creo que debe estar muy presente. Pero pues antes de entrar en materia ya más propiamente sobre eso, me gustaría que me platicara cómo ha sido el arranque o inicio de clases acá en la Ciénega, pues considerando pues que, no sé si decirlo, fue un tanto atípica, temporal de lluvias, ¿no? Mire, poquitas cosas son más valoradas que la escuela para los niños. O sea, si alguna sociedad, si algo tiene por preciado la sociedad mexicana, es la escuela para los niños. A niveles de cooperación y de colaboración que solamente pueden ser opacados por un mal director, por un mal liderazgo. Pero normalmente todas las familias están puestas para atender las escuelas, para colaborar.
se ha hecho ya costumbre y se ha solicitado a los padres y madres de familia de las escuelas a participar en una jornada de aseo, de adecuación previo al inicio del ciclo escolar. Entonces, afortunadamente muchos padres de familia, muchas madres de familia han estado, pero efectivamente hay escuelas que son muy dañadas por el temporal de lluvia. No es una novedad en las escuelas. A ver, necesito atender esta llamada, me disculpen. Bueno, pues en lo que... Adelante, Carla, adelante. Un poquito la pausa del profe Miguel, pues sí, quería profundizar un poquito en este tema que él mencionó de la jornada de concientización del abuso sexual y el maltrato infantil, que se llevó a cabo el lunes 8 de septiembre en todas las escuelas. Pues sí, esto fue a causa de que en pandemia o después de la pandemia, no recuerdo bien, se dio por una serie de abusos que se dieron dentro de una escuela. Entonces, pues al final un juez decidió que a causa de esta situación pues se llevara a cabo en todas las escuelas a nivel nacional, y a lo que tengo entendido es a partir ya de este ciclo escolar, el primer lunes de cada ciclo escolar o el primer lunes de septiembre se dé esta jornada. O sea, ya va a ser, según yo, a lo que tengo entendido, durante cada ciclo escolar. Así es, se piensa institucionalizar la jornada de concientización al principio del ciclo escolar. Fue un asunto bastante grave, bastante escabroso, yo creo que terrorífico en algún momento. De hecho, el dictamen judicial obligaba a la Secretaría de Educación Pública a hacer una disculpa pública, y esta disculpa pública, si me permiten, a mí me pareció desgarradora, terrible, de muchos elementos de crecimiento para todas las escuelas, pero sí desgarradora. Sí. Altamente sensible. Carlita, disculpe el diminutivo, la interrumpí. No se preocupe, profe. Sí. Es que él justo estaba como haciendo más, profundizando un poquito más de este tema, porque es importante resaltar el porqué de esta situación y por qué se va a seguir tomando este tema a partir de este ciclo escolar y de aquí en adelante hasta que se decida que ya no. Pero ha habido jefaturas de sector que han solicitado a las escuelas que permanezca este recurso, esta jornada, este tiempo de conciencia, por más tiempo y durante el ciclo escolar. Yo creo que es muy conveniente, además de las decisiones que se puedan tomar en razón de protección a los niños, niñas y adolescentes, pero concretamente lo que corresponde a la educación, pues sí, niños, niñas y adolescentes sensibles en preescolar y primaria, porque en preescolar ocurrió el asunto, primaria porque estoy yo en primaria, ¿verdad? Pero sin duda en secundaria y en todos lados seguro se puede hacer algo por mejorar en pro de los niños. Le comentaba a Juan Carlos que no es un secreto que las carreteras y caminos de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra región lamentablemente adolecen de ser pues como de papel, o sea, llueve y se arrugan, así parece, como si fueran de papel, y con las lluvias típicas siempre ha habido situaciones, pero con este temporal de lluvias tan tremendo, tan intenso, hay familias que han perdido cosas, hay familias que están sufriendo por recuperar ropa, muebles, niños que han estado llegando a clases, luego pues ahorita no con el uniforme por lo mismo, por las situaciones. Yo creo que hay entornos en los que valdría la pena realizar esfuerzos solidarios y subsidiarios como sociedad para restablecer pronto un nivel de vida digno, un nivel de vida pues práctico de menos, ¿verdad? Restablecerlo a los niveles que estaban antes del temporal de lluvias. Por lo demás, yo he visto a los niños felices por volver, he visto a los maestros comprometidos y activos para trabajar. Antes del 1 de septiembre, la última semana de agosto,
estuvimos en una jornada de preparación, talleres intensivos de capacitación docente, en el que abordábamos situaciones de problematizar la realidad, de hacer una lectura de la realidad, no solamente con miras a encontrar problemas, sino sobre todo a cuestionar las certezas que como comunidades de aprendizaje vamos formando, o sea, para encontrar cuáles serían los caminos más adecuados a seguir. Pongo un ejemplo, había quien mencionaba como una certeza común: los niños no comprenden lo que leen. A ver, ¿en serio? ¿Qué es lo que no comprenden? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que les gusta leer? Y cuestionar esa certeza y ver cuál era efectivamente el problema, o la problemática, o la problematización que a partir de esta certeza se pudiera hacer. Otro tipo de certezas con lo que se trabajó o se jugaba era: los maestros no leen. Y entonces era cuestionar este tipo de certezas. ¿En serio no leen? ¿Qué es lo que no leen? ¿Todos los maestros no leen? ¿Cada cuánto no leen? No sé si me voy a entender. ¿Y qué decisiones tomar después de ver? Entonces, yo he visto equipos de trabajo de docentes altamente comprometidos en torno a estas dos realidades. A las jornadas de capacitación docente previas al inicio del ciclo escolar, y a esta jornada de concientización. Creo que merece mucho la pena hacer una difusión más amplia del tema, sobre todo del tema en torno al maltrato y abuso sexual infantil, y de los esfuerzos que tendríamos que estar haciendo como servidores públicos para garantizar que los niños encuentran en las escuelas un lugar seguro. Espero si había alguna otra pregunta, orientaran por aquí mi intervención, yo estaría feliz. No, claro, hay creo que muchísimas preguntas y más que nos quedaron con la duda, y creo que seguimos procesando la información los que no estamos tan al tanto en este ámbito. Pero bueno, yo quería como abordar también otros temas, porque es muchísimo lo que hay que hablar en torno al regreso de este ciclo escolar, y que particularmente ha sido bastante nutrido en muchos aspectos. Pero una de las preguntas que tenía Juan Carlos, que por ahí le voy a robar el título, es sobre qué han dicho los padres de familia en torno a todo lo que ha pasado con estas jornadas de concientización, cómo se involucran los padres de familia y cómo se involucran es una cosa, y cuál sería el ideal de que se involucraran. Hay dos cosas que mueven al mundo de una forma muy radical y violenta. Una es el amor y la otra es el temor. Los padres de familia, hombres o mujeres, una vez que tienen hijos, una vez que se convierten en padres de familia, sienten un profundo temor por aquellas cosas que pueden pasarle a sus hijos. El miedo de dejar a un niño en compañía o bajo la custodia de un adulto que no es él, embarga, sobre todo lo visto en las madres, las embarga de un celo, de un miedo auténtico de pensar que van a estar bien cuidadas. Entonces, creo que en la medida que los maestros y cualquier servidor público esté consciente que cuando una familia le deja a sus hijos, está dejándole a alguien sumamente preciado, le está dejando una razón vital. En esa medida podremos entender por qué molesta tanto que un niño se sienta maltratado, por qué molesta tanto que un niño se sienta poco atendido o mal atendido. No digamos el horrible temor de un posible abuso sexual. Creo que los padres de familia viven eso y que muchas veces no se sienten tan comprendidos, porque el miedo es fuerte y es pasional. Entonces es difícil actuar o pensar cuando estás invadido por el miedo. Mi invitación para con los padres de familia, cuando tengo posibilidad de interactuar con ellos, es primero a formar equipo, a colaborar, a establecer líneas de comunicación claras y eficientes. O sea, en el momento que les sea requerido,
poder contar con la presencia del padre de familia. Otro elemento es la participación activa. Los miedos se erradican en la medida en que alguien participa en las decisiones que toma, en los entornos que vive, en las formas que están. Ha habido escuelas cuyos sanitarios los comparten los estudiantes y los maestros. Estas escuelas, estos espacios son lugares de, si no de riesgo, sí de tratamiento más delicado, que también pueden ser de riesgo, ¿eh? No voy a privar nada, no voy a tampoco callar nada de esto, pero sí puede ser de situaciones de interpretaciones más delicadas, más sensibles. Entonces, en la medida que puedan los padres de familia, que integren los órganos de participación social, que colaboren y hagan activas las prioridades que tiene la escuela. Primero, oye, los sanitarios de los adultos que estén aparte de la de los niños, situaciones de ingreso a las escuelas, que las puertas funcionen, que puedan cerrar los candados, que sepan a dónde recurrir, a que los directivos estamos dispuestos. Mi función directiva por la tarde, mi función de docente por la mañana, estamos dispuestos a escucharles y atenderles en cualquier momento. Pero si no hablan, si no se acercan, si no participan, el miedo, la desconfianza pueden hacer que los más perjudicados, pues en un momento dado, pues sean los que menos deberían tener vela en este juego de pasiones, ¿verdad? Que son los niños y las niñas que vienen a aprender y no a verse expuestos a un dime, te diré esto, aquello. Entonces mi invitación es eso. En lo personal, y dado que como digo, yo encuentro con mucha claridad cuál es mi función en este punto, he tenido historias más bien felices en el trato con los padres de familia, en el sentido de que hemos podido hacer equipo, colaborar y diseñar estrategias de atención. Sin embargo, esto no ocurre en todos los entornos, y yo creo que tiene mucho que ver con el rol que debería jugar también el padre de familia, los padres de familia, padres y madres, normalmente son mamás, en los órganos de participación social, en que se animan a ser presidente de la mesa directiva, tesorero, y funjan efectivamente con ese rol, o en el Consejo Escolar de Participación Social, donde se puede formar comités para situaciones específicas, tan libres como para decir, comité para limpiar la esquina del barrio, no sé, o la esquina de la escuela, o cualquier necesidad que tenga la escuela puede conformarse formalmente en el Consejo Escolar de Participación Social. Pero es eso, es atreverse a decir, yo creo que necesitamos tal, yo creo que mis hijos necesitan o merecen tal otra cosa. Y sobre todo, papá, maestro y directivo son el mismo equipo, están del mismo lado, a los tres los une el bienestar del niño, de la niña que está estudiando. Entonces, en la medida que se vayan concibiendo como esta comunidad de aprendizaje, en esa medida vamos a estar creciendo y garantizando no solamente la seguridad, sino también el aprendizaje y la... Válgame Dios, ya estoy metido en el discurso también político, ¿verdad? También en la transformación de nuestras comunidades. Sin embargo, parece irónico, pero sí, es necesario cambiar cosas, es necesario ajustar cosas, la realidad es cambiante y tendríamos que estar respondiendo a este nivel de cambio. Bien, dicen por ahí, profe, que mientras uno como maestro tenga en su mente la idea de cambiar el mundo desde su salón, pues nunca va a dejar de ser o de intentar ser un buen maestro, porque a fin de cuentas yo pienso y creo que de algún modo compartimos la misma idea de que con nuestro trabajo vamos a poder poner esa semillita, sembrar esa semillita, ¿no? Y así como usted menciona que con el trabajo, con la unión de tanto los docentes, con los alumnos, con los padres de familia, pues se puede crear comunidad para que esa semillita pues pueda germinar y pueda brotar una plantita que pueda ayudar.
Y hablando de la lectura de la realidad, también comentábamos antes del inicio de la entrevista de cómo ve usted que los planes de estudio, los nuevos planes de estudio puedan ayudar o se puedan acomodar en la lectura de la realidad, en el contexto de la comunidad en la que usted labora. ¿Cómo se han acomodado o cómo lo han abordado ustedes desde su escuela, desde su práctica docente, los nuevos planes de estudio? El problema con los planes de estudio, con todos los planes de estudio, luego es que no se conocen, y luego que no se conocen no se apliquen, y luego que no se apliquen no se evalúen. Entonces es una cosa bastante problemática. En el caso de la nueva Escuela Mexicana y el Plan de Estudio 2022, yo encuentro algunas virtudes, y vaya que he sido crítico a esta forma de trabajar. Sin embargo, de entre las cosas que yo encuentro como virtuosas, hay una que me encanta, que se llama la autonomía profesional. Rescata la autonomía profesional y genera un doble nivel de aplicabilidad del programa de estudios. No me parece que el plan de estudios esté tan fino como me gustaría, el plan de estudios general, el plan de estudios 2022, pero existe, es el que la norma nos indica y es el que aplicamos. Los programas, yo tanteo que adolecen por ahí de situaciones matemáticas y de precisiones así muy, muy concretas. Sin embargo, la doble lectura que se hace del programa da pie para hacer adecuaciones curriculares bastante notables. Me explico. Existe, por un lado, el programa sintético, que es el que marca la Secretaría de Educación Pública como general y aplicable a todas las escuelas. Y a la hora de llegar a la escuela, es necesario formular, interpretar este programa, añadirle los asuntos contextuales y generar como escuela, luego de haber dialogado, un programa analítico, un programa que desmenuce, contextualice y sitúe los contenidos del programa sintético. Entonces suena como muy burocrático, de pronto como complejo, que tengamos aquí palabras como analítico, sintético. Tienen que ver con la filosofía, ¿verdad? Tienen que ver con quienes inspiraron este programa y con quienes mantuvieron la toma de decisiones respecto a qué hacer con el programa. Pero bueno, ya es harina de otro costal. En mi particular práctica, pues ha sido eso, aprovechar la autonomía profesional que me brinda el nuevo programa, el programa 2022, e ir involucrando. Fíjese, Carlita, le agradezco la pregunta, ir involucrando también a los papás en el diseño del programa analítico. Nada menos hace un rato metafórico, tuve reunión con padres de familia para hacer un ejercicio de lectura de la realidad y tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con que se vayan a ver los temas. Entonces, sin mucha parte técnica, el rengloncito de la autonomía profesional a mí me ha dado mucho margen de maniobra. Espero que haya maestros que encuentren pronto o hayan encontrado ya elementos que les hagan sentir felices con el plan de estudios, con el programa de estudios, porque en esa misma medida va a permitirse crecer. Hay incentivos en el gobierno del estado de Jalisco bastante notables que buscan favorecer a que los niños, niñas, adolescentes destaquen en metodologías de trabajo como el STEAM, ciencias, matemáticas, tecnología, y no me acuerdo qué más, poquito más, no me acuerdo, y hay iniciativas bastante buenas, bastante bondadosas con algunos estudiantes que van destacando, que les van ofreciendo becas. La cosa está en permear, por ejemplo, que la metodología permee en los diversos entornos, en los diversos contextos, que no siempre es posible.
van a venir otros temas que van a resultar polémicos y también siempre interesantes de evaluar, como el asunto de las becas a todos los estudiantes de educación básica. O sea, va a resultar polémico, pero yo creo que va a ser muy necesario para algunos entornos que sí se llegue a madurar un tipo de apoyo para algunos entornos, para algunos lugares y familias que a veces suelen ser doblemente vulneradas, ¿eh? O sea, no solamente porque se les haya negado en otro tiempo el acceso a incentivos de este tipo, sino porque a lo mejor se les vuelve a negar o se vuelve a complicar el asunto. Entonces vamos a esperar también cómo vayan a venir esos lineamientos. Otro tema polémico que también va a resultar así muy interesante de abordar son las campañas nacionales, las estrategias nacionales, como se nos ha pedido que colaboremos como Secretaría de Educación Pública en el desarrollo y la implementación de campañas como El fentanilo mata, ¿verdad? Merece ser feliz. Es una campaña nacional en contra de las adicciones y adicciones de tabaco, alcohol y drogas, opioides. Y la otra de la vida saludable, que es medir en su momento por personal de salud. Yo no lo he visto, no lo he vivido, no he venido a mis escuelas, a las escuelas en las que trabajo, y hay mucha polémica en lo que ha habido en otros estados. Hay quienes documentan situaciones burdas en el ejercicio de esta estrategia. Esperemos que cuando toque aquí en el estado de Jalisco, cuando toquen las escuelas a las que tenemos conocimiento, los asuntos se lleven con profesionalismo. Pero sí, esos temas van a resultar polémicos porque suelen repetir patrones de que las escuelas hacen de todo menos lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que es atención a los estudiantes. Oiga, hay temas muy interesantes, pero que también han sido polémicos por sí mismos. Ese de no al fentanilo, bueno, que yo creo que nadie por ahí va a estar de acuerdo en que haya pues personas con adicciones, pero creo que el abordaje es lo que ha sido muy polémico por sí mismo, más allá de que se ha implementado en las escuelas. Así que, bueno, los temas educativos creo que siempre nos dan para mucho, pero bueno, no sé si tengan algo más que comentar, Carlita. Pues definitivamente sí, o sea, se nos quedaron un montonazo de temas, pero desafortunadamente el tiempo también se nos está agotando y no quisiera aventurarme a preguntar, porque definitivamente hay un montón, y este tema y esta plática estoy seguro que nos puede dar para muchísimo más. Pero ¿qué les parece si paramos aquí la plática y amenazamos al profe Miguel con una siguiente invitación, de forma no bélica, dijera Juan Carlos, para que nos acepte otra invitación y volver a platicar de todos estos temas, no esperarnos a que haya un siguiente inicio del ciclo escolar, sino antes tuviéramos la oportunidad de platicar cómo está avanzando este nuevo ciclo, qué retos se han cumplido, a qué metas se han llegado, y bueno, en general un montón de temas que nos quedaron en el tintero. Pues con mucho gusto, el día menos pensado, el día que ustedes dispongan. A mí el asunto del café se me da y se me da bien. Así que, habiendo café de por medio, miren, cuente conmigo, con las debidas aclaraciones, ¿verdad? Repito, estamos hablando entre amigos, a título personal, no institucional, y con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Con la mejor de las buenas, de buena fe, buscando siempre en todo el bien y provecho de los niños y niñas de nuestra región, ¿no? Excelente. Y bueno, también ya casi nos vamos, nada más quisiera aclarar, o bueno, no aclarar, compartir este punto, que el profe Miguel es uno de los artífices de haber creado este programa de Café en la Ciénega por ahí hace casi 3 años. Un saludo, profe, muchísimas gracias, qué bueno que nos aceptaste la invitación, y bueno, pues salud. Nos vamos a un siguiente corte de estación y regresamos en tan solo un par de minutos. Radio UDG Ocotlán presenta Un Café en la Ciénega, ese espacio para hablar de nuestra región y con personas de estos 9 municipios.
Seguimos en Café en la Ciénega. Las noticias con café son más buenas. Seguimos en Café en la Ciénega. Ya regresamos a un Café en la Ciénega y de verdad que para mí es un gusto platicarles de temas históricos y más en un mes tan patrio, en un mes tan mexicano. Fue un septiembre cuando consumamos la independencia, cuando nace México como nación independiente, cuando México empieza a ganar victorias, empieza a tener esa racha de victorias importantes donde le permiten crecer. Y todo gracias a Agustín de Iturbide. Y sí, probablemente hayas pensado que diría Miguel Hidalgo, pero realmente Hidalgo, ¿qué hizo por la independencia de México? Es más, si poquito me apuras, él ni siquiera buscaba la independencia. A lo mucho, él lo que quería era pues que no hubiera el control de los franceses con la península ibérica. De hecho, historiadores narran cómo en su arenga de la madrugada del 16 de septiembre de 1810 mencionó viva Fernando VII, el rey de España. Pero bueno, vamos a ver un pequeño resumen muy general de lo que fue el camino de la independencia de México y veremos cómo no le tendremos que agradecer tanto a Hidalgo, porque los héroes de la patria en este país son un poquito como por decreto. Miguel Hidalgo es padre de la patria por decreto nada más. ¿Por qué no? Realmente vamos a estudiarlo un poquito. Empecemos unos 2 años antes a la fecha de inicio, o lo que conocemos todos como el inicio de la independencia. Francisco Primo de Verdad y otros intelectuales buscaban la independencia de la Nueva España, pero de la vía pacífica y diplomática. Los virreyes, al enterarse de esto, mandaron encarcelar y luego fusilar a los involucrados en este tipo de conspiración, vamos a decirlo. Lo que ellos buscaban era que siguiera existiendo la Nueva España, que hubiera un rey de la Nueva España y un rey de España, que no hubiera vínculo entre estas dos naciones. Pero los virreyes, al estar un poquito contentos con su trato con la corona española, pues quedaron bien con la corona española y pues mandaron arrestar y fusilar a Primo de Verdad y a otros conspiradores. A partir de esto, algunos criollos como Ignacio Allende, Aldama, el corregidor Miguel Domínguez, Andrés Quintana Roo y algunos otros, ojo, aquí no mencioné a Hidalgo, no mencioné a Josefa Ortiz, no mencioné a Leona Vicario, porque realmente ellos no estaban tan metidos, bueno, Miguel Hidalgo definitivamente no estaba metido en el asunto de las conspiraciones. Organizaban unas tertulias para platicar sobre la insurrección, para planear la independencia de México. Fue la noche del 15 de septiembre donde estaban Aldama y Allende en Dolores, precisamente con Miguel Hidalgo, cuando se descubre la conspiración. Y es en este punto de la historia que Hidalgo entra a la guerra de independencia. Con un gesto de valentía, al saberse descubiertos, Hidalgo, mientras está poniendo las medias, les dice a los generales: las cartas ya están echadas, vamos a coger gachupines. Es una cita históricamente correcta. Fue ese punto donde Hidalgo tomó las riendas del naciente ejército insurgente, que para ese entonces ni siquiera había ejército y tampoco se llamaba insurgente. ¿Y cuánto le duró el gusto a Miguel Hidalgo? 9 meses. No supo cómo dirigir a un ejército de miles de hombres enojados, furiosos, con rencores, con ganas de aventar todo lo que pudieran o todo lo que tuvieran por aventar. No supo dirigir este ejército y bueno, los llevó a una serie de derrotas cuando se enfrentaban a los ejércitos realistas. ¿Por qué Hidalgo entra en este momento a la guerra de independencia? Bueno, porque él también tenía rencores, él también tenía coraje contra los españoles. Le habían quitado la rectoría de la universidad en Valladolid, le habían quitado el ser obispo de Valladolid también. Porque él juraba que porque era criollo, pero realmente, o bueno, no sé si realmente, pero también se especula que fue porque pues era mujeriego, era un corrupto y también era ladrón. O sea, sí era una persona muy inteligente, de las más inteligentes que había en esta época de la vida y en esta circunstancia del país. Pero pues tampoco era una blanca palomita, ¿no? Sí trajo mucha cultura, sí traducía obras literarias, sí creaba grupos de teatros para llevar la cultura y el conocimiento a muchas partes de la población que desafortunadamente no tenía las mismas oportunidades. Pero bueno, incluso uno de estos grupos de teatro los creó para estar cerca de una de las actrices que pues le gustaba mucho. El obispo de Valladolid, Abad y Queipo, luego de empezar la guerra, lo excomulga. Para esto, Hidalgo ya había saqueado Guanajuato, el episodio tan mítico de la Alhóndiga de Granaditas, y lo lógico era seguir a la Ciudad de México.
pero tal parece que era un movimiento de rencores y venganzas personales. Así que Hidalgo, en lugar de avanzar a la Ciudad de México, se regresa a Valladolid y le pide a su primo, Agustín de Iturbide, entregar la ciudad. Este se niega y al no tener cómo defenderla, Hidalgo saquea, quema y permite el saqueo de la ciudad, allá en lo que hoy es Morelia, Michoacán. De ahí se va rumbo a Toluca, donde por primera vez se enfrenta a un ejército, el ejército de Félix María Calleja, y es destrozado el ejército insurgente. Para esto Miguel Hidalgo ya había tenido unos roces con Ignacio Allende. Este último, que sí era uno de los originales conspiradores, no estaba contento como Miguel Hidalgo estaba llevando las riendas del ejército insurgente. Entonces se separa y se va rumbo al occidente del país. Se regresa como a Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Previo a llegar a Toluca, Allende se retira con su gente rumbo a Guadalajara. En Toluca, Hidalgo y su gente pierden de manera definitiva la batalla y obligan al ejército insurgente a refugiarse en Guadalajara, que ya había sido tomada por el amo Torres. En Guadalajara, Hidalgo vuelve a saquear, vuelve a permitir el saqueo, vuelve a quemar y a ejecutar a cuanto español o realista se encontrara, hasta que la batalla de Puente de Calderón en Zapotlanejo, ahí está entre Tepa y Zapotlanejo, se vuelven a enfrentar a un ejército realista y son aprendidos y llevados a juicio hasta en Chihuahua. ¿Quiénes? Hidalgo, Allende, Aldama y bueno, un montón del ejército insurgente. En su paso por Valladolid, esto antes de llegar a Guadalajara, Hidalgo se entrevistó con un joven sacerdote de apellido Morelos, quien tomó la orden de defender el país en el sur, dirigiéndose Morelos al actual estado de Guerrero. Una vez acabada la primera etapa de la guerra con la muerte de Hidalgo, Allende y Aldama, sería José María Morelos y Pavón quien toma la dirección del ejército insurgente, y ahí se uniría Vicente Guerrero, Ignacio López Rayón, Javier Mina, Fray Antonio Teresa de Mier, que llegarían después. Pero bueno, este fue el anecdotario. Esta fue la primera parte del anecdotario de la independencia de México. Aquí podemos ver cómo Miguel Hidalgo, pues motivado más por sus rencores, se desquició, se volvió loco el hombre, se empezó a matar a degüello a todos los españoles, eran tomarlos y a degüello. No había proceso, no había juicio, no había encarcelamiento, a degüello. Esto pasó aquí en Guadalajara precisamente. Se volvió loco, no tuvo la capacidad para orientar al ejército insurgente. Tan así que nada más duró 9 meses en la batalla. Desde 1810 hasta 1811, que pues es sentenciado en Chihuahua. Vamos a ver cómo el proceso de la sentencia de Hidalgo, cómo le quitan a él la orden sacerdotal. Vamos a analizarlo la siguiente semana y también vamos a ver realmente cuánto duró la guerra de independencia. Mi nombre es Luis Enrique Bermúdez y bueno, te recuerdo que sigas aquí en Café en la Ciénega porque aún hay mucho chismecito que escuchar. En maridajes anteriores ya les he platicado de poblados que se encuentran en los alrededores de la laguna de Chapala, pues el día de hoy vamos a seguir el recorrido y le toca a San Nicolás de Ibarra. En San Nicolás de Ibarra es una pequeña delegación del municipio de Chapala. A diferencia de otros poblados más turísticos, este lugar ofrece una experiencia más auténtica y relajada. Es perfecto para quienes buscan alejarse del bullicio y conectar con la naturaleza y la vida local. Este pueblo destaca por su tranquilidad y su gente amable. Aquí puedes pasear por sus calles tranquilamente, disfrutar de la vista al lago de Chapala y sentir la calma que se respira en el ambiente. Además, está muy cerca de la carretera, lo que lo hace muy accesible. La gastronomía en San Nicolás es sencilla pero deliciosa. La especialidad son los platillos de pescado fresco del lago. No te puedes ir sin probar la mojarra frita, los charales o el bagre. También hay varios puestos de comida donde venden gorditas, tacos y otras delicias mexicanas. Pero si hay algo que distingue a este pueblo es su famosa birria de chivo. Esa es una de las mejores de toda la región. Los restaurantes locales preparan este platillo con una receta tradicional que te dejará con ganas de más. Aunque es un pueblo pequeño, San Nicolás de Ibarra tiene varios atractivos que vale la pena conocer. Puedes disfrutar de un paseo en lancha, una tranquila caminata por el malecón mientras disfrutas de la vista del lago, sobre todo durante el atardecer, o admirar la arquitectura de la parroquia del pueblo.
En resumen, San Nicolás de Ibarra es un tesoro escondido, el lugar ideal para quienes buscan una experiencia más relajada, pero sin dejar de disfrutar de la esencia de la Ribera de Chapala. Así que ya lo saben, ya tienen un lugar más en el mapa y si visitan San Nicolás, no olviden tomar muchas fotos y etiquetarnos en Instagram como @uncafeenlaciénega. Y bueno, este café ya se acabó, pero te esperamos el próximo miércoles para degustar de más chismecito regional en Un Café en la Ciénega. Te contamos historias. Conociste a personas vecinas de la región. Platicaste con nosotros los hechos más importantes de la Ciénega. Nos escuchamos la siguiente semana con más información y Un Café en la Ciénega.